Bien, vamos a terminar la reunión anterior. Recapitulando solamente el efecto que el medicamento tiene que tener para conseguir un efecto terapéutico. Cada vez que nosotros usamos un medicamento, lo que buscamos es, repito, restablecer la función, mantener la homeostasis. En la medida posible, aumentar lo fisiológico sin producir mayores disturbios en el resto del cuerpo. Sin embargo, a veces las personas no reaccionan de la manera que nosotros quisiéramos. Por tanto, la dosis o la cantidad de medicamento tendría que aumentar por lógica. Si con esta concentración no consigo un efecto terapéutico, como más o menos se va viendo en esta diapositiva, mi objetivo sería aumentar la concentración del medicamento, darle más para conseguir ese efecto. El inconveniente, como lo repetíamos, era de que si esta imagen representa la respuesta que yo busco obtener, los individuos van a mostrar diferentes respuestas a la concentración del medicamento que yo le vaya a dar. Al final de cuentas, aumentando la dosis, voy a obtener ese efecto. Pero, como ese medicamento actúa en varias estirpes de la economía, es muy probable que mi paciente vaya a presentar efectos indeseables. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de cuidar en el paciente, porque muchos de estos efectos podrían ser demasiado dañinos para la persona, inclusive llevarlo a riesgo de muerte. Eso establece para nosotros el índice terapéutico. O sea, qué seguridad tiene ese medicamento cada vez que nosotros lo vamos a prescribir. Entonces, conforme aumentamos la concentración del medicamento, debemos buscar llegar a la eficacia máxima. ¿Cuál es ese efecto que yo busco tener? Lo repetimos, mayor concentración, mayor dosificación, el riesgo que me expongo es a la aparición de efectos colaterales. En relación a lo que hacen los medicamentos, decíamos de que muchos de ellos van a tratar de remediar lo que ocurre en la fisiología. Un fármaco cualquiera va a buscar interactuar con algún tipo de componente de la célula, finalmente es un receptor, y si es que al interactuar con el receptor remedia lo que hacía el ligando endógeno, el puro, el que nosotros normalmente producimos, decimos que es un agonista completo. Es decir, hago lo mismo que el producto que normalmente nosotros producimos. Ese es un agonista completo. Va a obtener la misma respuesta, los mismos efectos que ocurrirían a nivel fisiológico. Este agonista, buscando un componente de la célula que está en la membrana, está en el citoplasma, está en el núcleo, va a hacer que ese receptor modifique su actividad, generalmente desde un estado inactivo a un estado activo. Eso es lo que normalmente nosotros vemos a nivel molecular. Ahora bien, existen un grupo de medicamentos que interactúan con esos receptores, pero no remedian al 100% al ligando original. Inducen una respuesta sí, pero no llega a ser la máxima que ocurría con el ligando original. Por tanto, consigo algunos efectos, pero no llegan a representar al ligando original. Eso para mí representa un agonista parcial. El agonista inverso es aquel que también interactúa con el receptor, pero en lugar de llevarlo a la forma activa, lo mantiene en la forma inactiva. No le hace nada, solamente se une a él, pero no consigue obtener una respuesta. Mantiene la actividad en cero, solamente por establecer una unión con él. Los antagonistas, en cambio, ya tienen diferente representación de respuesta en relación a la interacción que tengan con ese receptor. Existen varios grupos, formas de clasificarlos. En general establecemos al antagonista como aquel que va a impedir que el ligando original interactúe con su receptor correspondiente para que ese efecto que normalmente se producía ahora no se dé. Si esto se consigue, vamos a establecer que la función de ese medicamento es antagónica a la del ligando original. Ahora bien, como es un solo receptor y este receptor tiene un sitio de unión específico para un ligando y yo produzco una sustancia que se parece al ligando, pero no va a activarlo como tal, puede haber una lucha, una competencia entre ambos por conseguir la unión a ese receptor. Entonces, cuando el efecto de lucha, de competencia se da, establecemos que ese antagonista es competitivo. ¿Y por qué hablamos de que sea competitivo? Porque si yo tengo un grupo de alumnos para un lado y otro grupo de alumnos para el otro lado, y fueran estos grupos similares, lo que hacemos a veces en competencia de jalar una cuerda, quizás la fuerza para interactuar con el receptor sea muy similar. Pero si yo aumento la concentración del antagonista, ya no es este grupo, ahora viene el otro grupo de allá, lógicamente van a tener mayor chance de conseguir una determinada respuesta, porque ahora el número, la cantidad de este medicamento ha aumentado. Si este grupo quisiera
volver a retomar el mismo poder que tenía de acción sobre un determinado receptor, tendría que aumentar el número de participantes, aumentar la concentración de este medicamento. Entonces, normalmente, si yo deseo conseguir un efecto terapéutico por el mecanismo del antagonismo, porque no el que sea antagonista quiere decir que sea algo malo, a veces yo lo tengo que emplear para evitar que un efecto indeseado se esté produciendo en la economía. Lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, cuando eso ocurre, en relación a conseguir la afinidad por ese receptor, hablamos de que se está generando un antagonismo competitivo. Ese antagonismo, según el tipo de unión que se establezca entre yo, droga, y mi receptor, puede ser un enlace covalente. Los enlaces covalentes son muy duros, muy rígidos. Casi no hay separación entre el ligando y su receptor. Por tanto, el efecto se mantiene en el tiempo. Y lógicamente, más tiempo está unido ese ligando a su receptor, el efecto que se desencadene sobre esa célula, que será positivo o negativo, va a durar más. Y podría ser, les repito, de índole tóxico para el paciente, y tenemos que cuidarnos de saber qué tipo de medicamentos establecen ese tipo de unión. Sobre todo son los que establecen uniones covalentes. El antagonismo alostérico, normalmente decíamos, ese receptor tiene un sitio único de unión con el ligando. Y una vez que se establece la unión, se crea un cambio conformacional, que podrá tener una traducción a nivel de la luz hacia el citoplasma para que genere un tipo de respuesta, o de repente activando un canal de flujo de iones, como lo hemos visto también. Cuando este medicamento no emplea el mismo sitio de unión, sino otro, pero del mismo receptor, es decir, se ubica en otra posición, hablamos de que la unión es alostérica y genera un antagonismo también de tipo alostérico. No está actuando con el sitio normal de unión en ese receptor, está actuando en otro lugar, pero del mismo receptor. Antagonismo funcional se refiere básicamente a que tengo un receptor que interactúa con su ligando, produce una respuesta, pero tengo otra célula con otro receptor que actúa con otro ligando, pero cuya respuesta de esta célula es antagónica a la de la otra célula. Funcionalmente se van a oponer. No es que se establezca una unión sobre la misma estirpe celular, sino actúan en diferentes estirpes celulares. A eso se refiere el antagonismo funcional. Bien, entonces, recapitulando, para que la célula responda a la unión de ese ligando endógeno o exógeno que nosotros estamos brindando, tiene que establecerse una unión con un componente celular. Nosotros le llamamos receptor. Se crea una modificación en la molécula receptor, un cambio conformacional, que puede ser positivo o negativo. Recuerden, la célula puede reaccionar de una manera incrementando algún tipo de respuesta metabólica, flujo de iones, lo que quieran, o apagando esa respuesta. No lo sé, depende del tipo de receptor y depende del tipo de célula con la cual se enfrente ese ligando. La eficacia, entonces, para poder favorecer ese cambio, hacer que esa célula trabaje en el sentido que normalmente lo hace, se conoce como agonista. Y si al contrario, el receptor pasa al estado inactivo y se mantiene allí, hablamos de que el componente farmacológico que le estoy dando a mi paciente es un antagonista. Entonces, los agonistas, tenemos un ligando endógeno, interactúa con su receptor, cambio conformacional, respuesta celular, que es el efecto que yo veo. Le doy una droga que se parece al ligando original, al 100%, hace lo mismo. Este es un agonista completo. Aquí lo mismo, tenemos otro ligando endógeno, actúa con su receptor correspondiente, está condicionando una respuesta. A veces el adicionar esa segunda droga, manteniendo al primer ligando, al ligando original, potencia más el efecto. Pero en ese potenciar más el efecto, repito, también la célula se ve estresada. Y reconoce que el estrés se está generando porque tiene estos receptores expuestos a este ligando endógeno y al exógeno que le estamos dando. Entonces la célula en un momento se va a agotar y va a buscar defenderse. ¿Cómo se defiende? Escondiendo los receptores. Recuerden que a nivel del núcleo celular se establece cuántos receptores yo tengo que exponer. Si en algún momento yo, célula, estoy expuesta a un estímulo exagerado, tengo que protegerme, porque mi tasa metabólica definitivamente va a aumentar y quien sabe no tenga la capacidad celular de poder mantener ese ritmo de trabajo en el tiempo. El antagonista se parece químicamente en la estructura química espacial, pero en lugar de hacer que el receptor genere un cambio conformacional, no le hace nada, simplemente evita que el ligando endógeno, que normalmente produce una respuesta determinada, pueda unirse a su sitio de unión del receptor, por tanto el efecto no se da. Acá en este caso tenemos el ligando endógeno, todavía está presente, está produciendo una respuesta en la célula. Ahora le estoy introduciendo al paciente un medicamento, pero con poder antagónico, es un antagonista. ¿Y qué hacen entre los dos? Compiten por los receptores, antagonismo competitivo.
Entonces, si yo quisiera mantener la respuesta, que normalmente ¿qué tendría que hacer? Aumentar la concentración del ligando endógeno. Entonces yo veré cómo lo hago. O le doy un ligando que se parezca, o limito su degradación, o limito su recaptación. Serían formas de aumentar su concentración. ¿Para qué? Para que compita con el otro. Antagonismo competitivo. Entonces, receptor, sea que se enfrente a un ligando con poder de crear cambio conformacional, es agonista. Si es al 100%, agonista completo. Si es parcial, será que genera un cambio positivo, pero no remedia al 100% al ligando original. Y el otro, que es el antagonista, que no le hace nada, simplemente mantiene al receptor en estado inactivo. Lo que hablamos hace un instante, ¿no? Hay un sitio de unión específico para un fármaco determinado, pero el otro medicamento no actúa en el mismo sitio, no, sino en un sitio diferente. Eso le llamamos antagonismo alostérico. También genera un cambio conformacional. Bien, entonces, esta gráfica resume todo lo que hemos hablado. El índice 0 significa que no estamos produciendo nada de respuesta. Esta célula está inactiva, no hace nada. Y esta célula que tiene receptores, le doy un medicamento que estimula sus receptores. Y ese medicamento, si estimula el receptor al 100%, remedia el ligando original, al 100% le llamamos agonista completo. Si esa célula reacciona al medicamento que le estoy dando, pero la respuesta no llega al 100%, se parece mucho, pero no llega al 100%, es un agonista parcial. Pero si esa célula se une a su agonista, pero el agonista, en lugar de mantenerla quieta, no le hace nada, pero le lleva al estado de inactividad y ahí la deja, se convierte en un agonista inverso. La actividad baja, tiende a cero, completo. La célula siempre está haciendo algo de actividad. Potenciando con el agonista completo, mejorará, el agonista parcial también mejora, pero el agonista inverso, al contrario, baja aún más su tasa de actividad. Entonces, en el tiempo, lógicamente, el grado de unión con los receptores, si está un solo ligando, o si que hay un segundo que se va agregando, va a limitar en gran medida ese efecto. Bien, los índices terapéuticos, como les decía, dependerá cada droga que busca conseguir un efecto terapéutico, uniéndose en su receptor correspondiente, creando un cambio conformacional, tiene la capacidad de mantener ese efecto sin dañar la función de otras células. Pero cuando esta ya comienza a alterar el trabajo de otras células, decimos que su índice terapéutico se acerca a la normalidad y es riesgoso. Hay medicamentos en quienes yo puedo pasar de 1, 10, 20, 100 miligramos sin problemas, y otros en donde décimas de miligramo de variación rápidamente generan efecto tóxico. Entonces, en aquel que tengo un amplio rango, me puedo pasar de 10 a 100 a 1000 sin problemas, decimos que su índice terapéutico es alto, son seguros para mí. Pero si tengo un medicamento en donde pequeñas variaciones en la concentración ya comienzan a mostrar efecto tóxico, significa que su índice terapéutico es bajo. Por tanto, yo casi siempre voy a buscar aquellos medicamentos que tengan índice terapéutico alto. Entonces aquí lo mismo, una célula que expone sus receptores, tenemos un agonista A, un agonista B. El efecto clínico que se esperaría encontrar en el 50% de individuos expuestos al medicamento me dice claramente que en el caso del agonista A es muy potente, con bajas concentraciones ya casi llega a conseguir el efecto terapéutico. En cambio, el medicamento B es menos potente. Es menos potente porque tengo que darle más medicamento para alcanzar algo de efecto terapéutico, pero que no me llega a remediar lo que tiene el otro medicamento. Es menos potente, es menos eficaz. Este es potente y es eficaz porque llego a conseguir ese efecto. Este es menos potente y menos eficaz. Lógicamente, si combinamos los dos y ambos buscan al mismo receptor y están los dos presentes, entre los dos van a competir. Y el otro, estando solito, rápidamente con poca concentración consiguió el efecto. Pero el momento que le añadí el otro medicamento, va a encontrar que este otro le va a molestar porque comienza a ocupar también sus sitios de unión. Y así ya esté presente, ya mi efecto va a disminuir porque estoy sumándole, le estoy agregando el otro. Yo solo era muy bueno en conseguir este efecto, pero como está metido el otro, me está bajando esa capacidad. Por tanto, tengo que aumentar mi concentración. Y como les repito, cada vez que aumento concentración, les pongo a aumentar riesgo de eventos adversos. Eso es lo del antagonismo competitivo. Con baja concentración consigo un efecto muy bien,
Pero cuando meto otro medicamento que ocupa mis receptores, me entorpece mi trabajo, yo podría evitar esto aumentando la concentración. Y en el momento lo voy a conseguir, porque al haber mayor cantidad de ligandos exógenos que compiten con el endógeno o con cualquier otro que exista, voy a conseguir en el momento ocupar mis sitios y unir los receptores. Pero, como hay más concentración de medicamento, el riesgo que corro es que los efectos colaterales aumenten. Entonces, nuevamente aquí, al 100%, estoy solito yo con medicamento, consigo un efecto, me agregan un medicamento que no es tan potente como yo, me baja el poder de acción, baja la eficacia. Bajo la eficacia. Si estuviera solo, bien, pero cuando me agregan otro que actúa sobre el mismo sitio de unión, la eficacia disminuye. Entonces, en ese momento, ya el poder de acción disminuye. Los antagonistas, como les digo, compiten con el otro, me hacen que aumente mi concentración para conseguir el mismo efecto terapéutico. Ahí hablamos ya antagonismo competitivo. Acá está el efecto en relación al índice terapéutico, ¿no? Debo mantenerme en este margen. Aumentando la concentración, llego a mi eficacia clínica total, 100%, me mantengo en mi margen terapéutico. En cambio, este otro, que tiene que aumentar más concentración, vean ustedes, se aleja de mi ventana terapéutica, de mi rango de seguridad. No es muy útil para mí en el escenario de tener que utilizarlo con un paciente determinado. Este otro acá, vean, su margen o su ventana terapéutica es muy grande. Prácticamente los efectos iniciales van a disminuir porque me da un gran bagaje de cambio en las concentraciones sin riesgo para mí, paciente. Entonces, hay medicamentos que son muy riesgosos, otros que no lo son tanto. Con eso terminamos la parte de lo que quedaba pendiente de la clase anterior, de relación